tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí.
Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre un corazón dispuesto. Si hay algo que Dios anhela es que siempre nuestro corazón esté dispuesto para oír la palabra, para recibir la palabra y para obedecerla. Y para tratar este tema, yo quiero compartir con ustedes una parábola de Jesús. Quizá fue una de las primeras parábolas del Señor Jesucristo. Y es la parábola del sembrador. Lo encontramos allí en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. No voy a leer el pasaje, espero que ustedes lo lean con calma. Mateo 13, del versículo 18 al versículo 23. Les animo a que lo lean con mucha atención y vamos a estar mirando lo que el Señor Jesucristo nos dice a través de esta parábola. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar, a regar la semilla, pero parte de esa semilla cayó junto al camino. Ese fue el primer terreno, dice, cayó junto al camino. Y luego dice que otra semilla cayó entre las piedras en un terreno pedregoso. La tercera semilla dice que cayó entre los espinos. Y la cuarta semilla dice que cayó en buena tierra, en buen terreno, y dio fruto y fruto en abundancia. Entonces, hermanos, yo quiero que miremos por un momento lo que el Señor quiere enseñarnos a través de parábolas como esta. El Señor Jesucristo siempre dijo, y lo decía ya en Mateo capítulo 13, el versículo 11 y el versículo 35, dijo Jesús, detrás de cada parábola hay una enseñanza, pero también en cada parábola hay misterios, hay cosas escondidas, decía el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante cuando leamos una parábola del Señor Jesucristo, miremos y analicemos qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esa parábola. Como les decía, esta quizá fue una de las primeras parábolas. Es una parábola tan sencilla, yo creo que la hemos escuchado muchas veces, pero yo quiero, hermanos, invitarles para que meditemos en esta mañana algunas cosas que nos deja ver esta parábola. Vamos en primer lugar, a darle el significado a cada cosa. Bueno, muchas de las cosas, el pasaje, si usted lee en Mateo capítulo 13, varias de las cosas que voy a compartirles en esta mañana no están en el Evangelio de Mateo. Usted tendría que mirar el Evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y allí en esos tres evangelios usted va a encontrar la parábola y vamos a ver algunas cosas que nos mencionan los tres evangelios. Lo primero que dice la palabra es que el sembrador es aquel que va regando la semilla. Eso lo encontramos en Marcos 4:14. El sembrador, cada persona que riega la semilla, es un sembrador. Bueno, y sabemos que es un sembrador, no es muy fácil de identificarlo. La segunda cosa que nos dice la palabra, y eso está en Lucas capítulo 8, versículo 11, dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ya tenemos que el sembrador es aquel que va regando la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y esto es muy importante para que podamos entender, digamos, el significado que hay detrás de esta hermosa parábola.
Pero también nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Nos dice la palabra que el terreno es el corazón del hombre. El sembrador va regando la semilla es la palabra de Dios, y el terreno o los terrenos son el corazón del hombre. Por eso el título del mensaje es Un corazón dispuesto. Estar dispuestos para oír la palabra del Señor. Ahora, hermanos, y nos dice también la parábola que dice que cuando la semilla cayó en el camino, dice, vino el malo. Ahora, ¿quién es el malo? Lucas capítulo 8, versículo 12, dice que el malo es Satanás. Hay también una versión que dice que vinieron las aves del campo y se comieron la semilla. Pero aquí está hablando de alguien que viene para arrebatar, ¿no? Arrebatar esa semilla que ha sido regada, que ha sido sembrada. Ahora, vamos a mirar las cualidades del terreno, porque recuerden que si el terreno es el corazón del hombre, entonces vamos a mirar cuál es la actitud de una persona, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué disposición hay en nuestro corazón, pero también de pronto cómo está nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Nos dice en primer lugar que la semilla que cayó junto al camino, los caminos son terrenos duros, porque tanto los animales como las personas, el ser pisoteado ese terreno se hace tan duro, y por eso dice la palabra que la semilla quedó allí al descubierto y vino el malo y la arrebató. Ahora, la persona a veces oye la palabra de Dios, pero no la entiende, y por eso dice la palabra, viene el enemigo y arrebata la semilla que fue sembrada. Muchas veces nosotros vemos eso en la vida real cuando le compartimos a una persona, y a veces nos da la impresión de que se siente gozosa y recibe con gozo la palabra, pero luego a los pocos días vamos a ver y encontramos que esa persona ya no quiere saber nada de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Es la pregunta. La segunda semilla, dice la palabra, que cayó entre pedregales. Es aquella persona que oye la palabra y la recibe con gozo, pero al no echar raíz profunda, ustedes saben que una planta, si de pronto cae en una peña, en una piedra o en un muro, como no tiene raíz, la raíz no puede profundizar, no se puede alimentar, y entonces es un terreno que no tiene humedad. Entonces dice la palabra que es aquella persona que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, entonces tropieza y la semilla se muere rápidamente. La planta quizás pueda que nazca, pero rápidamente se muere porque no tiene humedad, no tiene raíces profundas. La tercera semilla dice que cayó entre los espinos. Y dice la palabra que es aquella persona que cuando vienen las pruebas por los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas. Ahora, ¿por qué el engaño de las riquezas? Porque la riqueza no puede hacer feliz a ninguna persona. Hay personas que tienen mucha riqueza, muchas posesiones, pero hay algo que les hace falta y no saben que ese algo está en su corazón, el llenar ese vacío que hay en su corazón. Por eso dice la palabra, es un engaño. Cuando partamos de este mundo, ¿qué nos podemos llevar?
Y por eso dice la palabra, es un engaño a aquellos que ponen su mirada en las cosas materiales. Pero en Marcos capítulo 4, versículo 19, dice que también la codicia, no solamente los afanes de este mundo, no solamente las riquezas, sino también la codicia. Y Lucas 8:14 dice, y los placeres de la vida. ¿Cuántas cosas pueden apartar de los caminos del Señor a una persona? Y dice la palabra, pues que lo reciba la palabra con gozo. Esa semilla fue sembrada, pero los afanes, las riquezas, la codicia y los placeres de esta vida, dice, ahogan esa semilla y no da fruto. Ahora, el cuarto terreno, dice la palabra, que fue aquel que fue, la semilla fue sembrada en buena tierra. Y dice, es aquella persona que oye la palabra, la recibe con gozo, la entiende, pero dice que da fruto y fruto en abundancia. Ahora, hermanos, cuando pensamos en esto, debemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el fruto que Dios quiere ver en tu vida? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice el apóstol Pablo, en cambio, el fruto del Espíritu Santo, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Saben, hermanos, que estas son las características de un verdadero hijo de Dios. Cuando una persona recibe la palabra con gozo, su corazón está dispuesto y recibe esa palabra va a dar fruto. Y uno de los frutos, o el fruto del Espíritu Santo, son lo que hemos mencionado. Y estas son las características de un verdadero discípulo del Señor. Esto es lo que hace diferente realmente a un cristiano. Un cristiano, una persona no es cristiana por asistir a un templo. No somos cristianos por leer la palabra, simplemente muchos, aún hasta los brujos leen la palabra de Dios. Pero eso no lo hace cristiano. El cristiano es aquel que realmente en su vida hay fruto, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermanos, yo quiero también mencionar rápidamente 4 cualidades de la semilla, la palabra de Dios. La semilla, la palabra de Dios es práctica. La palabra de Dios la podemos entender, es viva, es para obedecerla, es para ponerla en práctica. Dice Santiago, si alguno oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que se mira en un espejo y ve su condición, pero no hace nada para cambiar. Pero también la palabra es personal. O sea, cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú lees la Biblia, es Dios mismo quien te está hablando a ti, es a mí quien me está hablando. Yo no puedo tomar la palabra, bueno, esta palabra es para fulano de tal, no, la palabra es para mí. Ahora yo puedo compartirla, yo puedo enseñarla, pero la palabra primero tiene que hablarme a mí, amonestarme, aconsejarme, ayudarme a mí. Y en tercer lugar, la palabra de Dios es reveladora. La palabra de Dios, por eso dice la palabra que es como un espejo que nos muestra cuál es nuestra condición, cómo está nuestro corazón, cómo está ese terreno, el terreno de nuestro corazón para recibir esa palabra. Es un terreno
dispuesto para que la palabra pueda dar fruto en abundancia? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuáles son los peligros que nos están acechando para que la palabra de Dios no pueda dar ese fruto en abundancia? Y en cuarto lugar, hermanos, la palabra de Dios, la semilla, la palabra de Dios es una palabra transformadora. La palabra de Dios cambia la mente, el corazón, las actitudes de una persona, cambia nuestra manera de vivir, y por eso es tan importante cuál es nuestra actitud, cómo está nuestro corazón para recibir esa palabra. Por eso Dios le decía al pueblo de Israel allá en Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20. Yo les daré un corazón íntegro, dijo Dios, y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora, miren, hermanos, qué interesante que el Señor está diciendo. Si ese corazón no es un corazón sensible, tierno, que está dispuesto a recibir la palabra, dice, se va a endurecer y la palabra no puede dar el fruto que Dios desea. Dice la palabra en Isaías que Dios envía su palabra, dice, y la palabra hará lo que yo quiera. Pero es necesario que nos dispongamos nuestro corazón para recibir esa palabra. En Jeremías, el capítulo 4, el versículo 3, dice el Señor a los habitantes de Judá y Jerusalén, pero también es para ti y es para mí. Abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Lo que está diciendo el Señor es que nuestro terreno, nuestro corazón tiene que ser preparado. Tiene que estar dispuesto para que la palabra, cuando escuchemos la palabra, leemos la palabra, cuando oímos la palabra, esa palabra pueda dar fruto y fruto en abundancia. Esa era la enseñanza que el Señor Jesucristo quería dejarnos con esta hermosa parábola. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra? ¿Recibimos la palabra con gozo, con humildad, con mansedumbre, como dice Santiago? ¿Cómo está mi corazón para recibir la palabra del Señor? ¿Qué cosas pueden estar impidiendo que la palabra de Dios no dé fruto? Puede ser los afanes de este mundo, puede ser la codicia o las cosas materiales, o de pronto puede ser los placeres de este mundo que nos están impidiendo que esa palabra llegue a nuestra vida y dé fruto en abundancia. Hermanos, que siempre en nuestro corazón haya esa ternura, esa sensibilidad para recibir la palabra del Señor con mansedumbre. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos das a través de esta hermosa parábola. Señor, queremos siempre estar atentos, dispuestos, sensibles para oír la voz del Espíritu. Queremos, Señor, recibir tu palabra, estar atentos a tu palabra, recibirla con gozo, pero siempre dispuestos a obedecerla, a hacer, Señor, lo que tú nos mandas. Danos sabiduría, Señor, en este día. Te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en este día. El Señor les guarde.